a dos amigos de la casa, a la querida Renata Turrent, quien ya está lista para hablar sin censura. Querida Renata, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, qué gusto estar por acá con todo tu auditorio y toda la gente que nos acompaña en esta mesa. Un beso y un abrazo grande a todos. Gracias, Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Y también saludo a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Gracias, Jorge, por llegar a la cita. Hola Vicente, pues un gusto estar acá contigo, con Renata y con todos en Sin Censura. No los veo en la lista de los apercibidos por el INE, afortunadamente. Así que hablemos sin censura, Renata. ¿Cómo ves esta lista negra del INE que también incluye a gobernadores y gobernadoras? Yo, desafortunadamente, no nos da la palabra el presidente hoy en la mañanera, pero yo le iba a plantear al presidente que estos son golpes de censura precisamente desde el INE. Bueno, claro, yo creo que es un grandísimo momento para retomar esa reforma, esa iniciativa de reforma electoral que tanto vacío le hizo la oposición. Porque es ilógico pensar que un instituto electoral que tendría que comportarse como un árbitro se esté comportando como el instituto de la censura. En realidad no tiene ningún sentido las atribuciones legales que se le han dado al INE para poder perseguir hasta un tuit. Hasta, vaya, a nuestra compañera Alina Duarte, recuerden lo que también le mandaron un requerimiento para ver si ella había publicado cuestiones de la revocación de mandato a propósito. Es increíble que el Instituto Nacional Electoral, que tiene a su cargo la organización, la promoción de la democracia, la profundización de la democracia, que, ojo, está explícitamente en la ley federal del INE, dice que el instituto está a cargo de la promoción y de la profundización de la democracia. Entonces, ¿cómo es posible, en específico en el tema de la revocación, que en vez de ocupar sus recursos económicos, su capital humano, en promover algo histórico como fue la revocación de mandato, estuvo tan involucrado en censurar ciudadanos, ciudadanas, funcionarios públicos, etcétera? Esto lo hace porque se lo permite la ley. Al INE no es que el INE se esté saltando la ley, desgraciadamente. La ley permite esto y esto es a lo que me lleva a pensar que tenemos que hablar de la necesidad de hacer esta reforma, de analizar esta reforma que envió el Ejecutivo. Ahora, esto no exime al INE de hacer algo políticamente al respecto, ¿no? El INE es una institución política, totalmente politizada, aunque quieran salir a decir que son técnicos imparciales. Por supuesto que no, el INE y el IFE han hecho política todo el tiempo. Lo curioso es para quién hacen política y cuándo evitan hacer política, ¿no? Porque estas omisiones de tomar una postura política en cuanto a una ley que es claramente, creo yo, violatoria de muchos derechos, pues eso es el no meterse políticamente a esas cosas, cuando sí se meten políticamente a muchas otras, incluyendo fraudes electorales, pues bueno, claramente están haciendo política por omisión. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el INE no explica a la gente que parte de sus atribuciones legales y que legalmente tiene que atender estas denuncias presentadas, ¿no? ¿Por qué no lo explica para que la gente diga, ay, canijo, pues es que eso no tendrían que ser atribuciones del INE, o son demasiadas atribuciones, o debería de cambiarse la ley? ¿Por qué no hace esa, si tiene que hacerlo, porque el INE se está defendiendo legalmente en que está dentro de sus atribuciones, lo cual es cierto, está muy bien, pero entonces, ¿por qué no, repito, toman una postura política donde explican al público, esto es lo que me dice la ley, yo lo estoy cumpliendo, no creo que sea correcto y por lo tanto es un buen momento para hablar de la reforma electoral, pero todo lo contrario, cuando se habla de la reforma electoral dicen que ellos están en contra porque el sistema electoral funciona muy bien. Yo le pregunto a la audiencia en qué cabeza cabe que un sistema electoral funciona bien cuando el INE está revisando, fiscalizando tweets de ciudadanos y ciudadanas, del Fisgón, por Dios, que, o sea,
no me cabe en la cabeza cómo es que eso es un buen funcionamiento de un sistema electoral. Me parece que el INE tendría que ser el principal promotor de la reforma, pero al oponerse totalmente, además con mentiras, tergiversaciones de consejeros como Ciro Murayama, pues están protegiendo estas prácticas implícitamente, y implícitamente nos están diciendo que están de acuerdo con estas atribuciones que desde mi punto de vista son una total eh, eh, exageración de lo que tendría que ser un árbitro que trata de tener unas elecciones parejas. ¿Tú también crees, como yo, que este es un golpe de censura contra Morena? ¿Es otra zancadilla más del INE? Sí, indiscutiblemente los que manejan y que tienen ahí un poder mayor, me parece, que Ciro Murayama y el consejero presidente Lorenzo Córdoba, han mostrado desde hace mucho tiempo una animadversión hacia Morena y un rechazo hacia el presidente. Lo han hecho de forma velada, lo han hecho de forma pública, lo han hecho en conferencias, lo han hecho en tweets, lo han hecho en muchísimos espacios periodísticos, mediáticos, y es claro que hay una tensión constante entre estos consejeros y Morena, los seguidores de Morena, el presidente y los seguidores del presidente. Me parece también que muchas de las políticas y de las sentencias y de lo que han decidido dentro del Instituto Nacional Electoral, pues ha estado no basado tanto en la parte legal, sino basado en sus odios y en sus filias. Hay que recordar, como lo mencionaba Renata, pues que este órgano tampoco es un órgano completamente autónomo, tampoco sus decisiones no son como deberían de ser, completamente imparciales. Ahí está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama representando intereses partidistas e intereses de grupos políticos, y me parece que sí hay una tendencia a afectar a Morena. Ahora, lo que sacaron y que fue ratificado por el tribunal, pues me parece un completo exceso. Es decir, cómo ellos tratan de decirle a los dirigentes de un partido político que no se expresen políticamente porque eso estaría incurriendo en algún delito. Me parece completamente algo irracional, algo fuera de toda lógica, y hay que recordar que fue una queja que hicieron el PRD y Movimiento Ciudadano, y me parece que esta sentencia, que es una de las más irrisorias que ha tenido, pues viene a acrecentar esta tendencia de parte de estos consejeros y de parte en general de todo el INE, de todo su consejo, hacia Morena y hacia, digamos, la tendencia política que representa el partido de la cual emanó el actual presidente. Entonces sí me parece un completo exceso, y bueno, lo bueno es que estos consejeros se van, lo malo es que creo que todavía tienen unos cuantos meses, pero sí me parece que es importante que se discuta de forma seria una reforma electoral y que haya un debate acerca de esto, porque indudablemente hay cosas que no están funcionando, y pues para muestra es esta resolución que es irrisoria en toda la extensión de la palabra. Es una verdadera locura, y estamos buscando vía telefónica al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer, pero sé que tienes que salir unos minutos del sistema, querida Renata Turret. No sé si vayas a regresar, no sé si puedas regresar, pero antes, ¿por dónde? ¿Por dónde? O sea, es que veo la lista y digo, de risa loca, gobernadores que no pueden asistir a eventos, diputados que no pueden, o sea, también van a ser sancionados los diputados en caso de que le entren desde la trinchera del partido de Morena a las consultas sobre la reforma electoral. Esto es ya raya en la grosería, en la esquizofrenia de tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los magistrados, como del Instituto Nacional Electoral y los consejeros, Renata.
Totalmente, sí voy a regresar, mi querido Vicente, solo voy, duermo a la gorda y regreso, pero totalmente, a ver, yo lo que me cuestiono aquí es quién le pone, ahora sí que, o quién revisa el funcionamiento del INE o del tribunal, cuando claramente están atentando en contra de que los y las ciudadanas podamos elegir libremente, ver cuáles son las propuestas que tenemos. ¿Por qué no querríamos, repito, por qué no querríamos un instituto que promueva, que facilite, que la gente haga política? Y que la gente, que los y las candidatas salgan y presenten sus propuestas, y entonces que se debatan ideas afuera, y que la gente podamos decir, ah, bueno, esto es lo que dice el PAN está a favor de las empresas, esto es lo que dice Morena, Morena está a favor de las pensiones, de lo que sea, y también las cosas malas, pero ¿por qué le tienen, yo lo que veo aquí es que lo que se está tratando de hacer es censurar este debate público porque no saben ya cómo controlar a un pueblo politizado. Tanto lo digo, sino yo pido a la audiencia que me recuerde, y quizá peco de tener mala memoria, pero sinceramente, pues a mí me parece raro pensar que no existe un ejemplo de otros momentos políticos decisivos, de estar cerca de elecciones importantes como las que tendremos en 2023, como las que tenemos, por supuesto, presidenciales y del Congreso en 2024, con tantísimas discusiones públicas de reformas que antes se pasaban con maletas de dinero y por abajo del agua y los 24 de diciembre, y que ahora son vistas por toda la gente en el canal del Congreso, que tienen ratings altísimos porque la gente estamos politizadas, la gente queremos saber qué es lo que nuestros representantes populares están pasando. ¿Por qué quieren detener esa ola de politización, de cómo la gente se está involucrando en la vida pública del país? Como no pueden hacerlo y a ellos les conviene esta despolitización de la gente porque es la única forma en la que pueden ganar elecciones, pues entonces están utilizando estas instituciones que rara vez tienen, se me olvida cómo decir, cuando te revisan, como dicen los gringos, check and balances, pues que sí, que haya rendición de cuentas, que pocas veces tienen rendición de cuentas, como es el INE, para despolitizar, no dejar de olvidar a la gente que amablemente nos escucha, que uno de los ejes fundamentales del cambio cultural que impuso el neoliberalismo es la despolitización. Es tratar de decir que la ley es la ley y es un ente que no lo afecta a la política, que los organismos internacionales están fuera de la política, que los técnicos no son políticos y no deben de meterse. Bueno, eso es falso. La técnica, las universidades tecnócratas como el TEC, como el ITAM, tienen una ideología política detrás de esa educación técnica. Y yo lo digo como egresada del TEC, o sea, no me lo contaron, yo misma vi cómo es parte fundamental de la educación que le dan a la gente y de ese modelo neoliberal, es la despolitización. Por muchos medios, mediante la educación superior, como ya decía yo, pero también mediante esta narrativa de decir los organismos públicos autónomos que no se meten en las cosas. Bueno, es que si evaluamos como a los neoliberales les gusta evaluar todo, pero me parece curioso cómo no les gusta evaluar si realmente el IFE ha funcionado como un ente, un árbitro. Bueno, me cuesta trabajo pensarlo a mí, me cuesta trabajo. Y si estoy en lo incorrecto, pues entonces nuevamente que se abre el debate. Pero ¿cómo quieren abrir el debate si no están dejando ir a funcionarios públicos, a diputados, incluso, como bien mencionas, a personajes que están en un partido político? Un partido político, sentémonos a pensar un segundo, como el Fisgón, y que no se puedan presentar a estas cosas, por Dios, es que es totalmente las patadas de ahogado del régimen neoliberal diciendo cómo despolitizamos a la gente que está tan politizada a partir de el 2018. Es realmente para mí un cinismo tremendo que tendría que ser un escándalo y que yo agradezco que se esté hablando en este espacio. Y voy y vuelvo, ahora regreso, nada más la voy a dormir y vuelvo, ya se duerme rápido. Claro que sí, la querida Renata.
haciendo de mamá, de analista, de amiga, de comprometida con la transformación de México. A la vez, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien aparece en la lista negra del INE. ¿Cómo ves, Jorge Gómez Naredo? Pues sí, me parece que estos son unos completos excesos de parte del INE, y especialmente porque pues es parte de las actividades políticas de quienes están inmiscuidos en esta arena. O sea, discutir una reforma electoral, ahora resulta que es un proselitismo. Tener un contacto con la población, ahora resulta que es hacer proselitismo. Me parece que estos desvaríos del INE pues solamente muestran pues la desesperación de ciertos personajes, y pues lo que representan y han representado estos personajes durante mucho tiempo, ¿no? En el caso de los consejeros, y especialmente de estos dos elementos, ¿no? Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pero también de los otros consejeros. Entonces, sí me parece que es un exceso, y pues ahora sí que es necesario hablar de la reforma electoral y hablar de lo que se necesita cambiar en estas autoridades electorales y en esta forma en cómo han actuado. Oye, mi querido Jorge, creo que no ha regresado Renata. ¿Ya regresó Renata? Bueno, eh, déjenme poner sobre la mesa este tema también, porque trae muy alebrestados a los medios, a los analistas, a los todólogos. Esto del TEMEC, esto de la consulta que proponen Canadá y Estados Unidos por el tema energético a México. Yo no, obviamente no me da la palabra el presidente, pero estuve a punto de gritarle, o no de gritarle, pues de preguntarle si entre esos que a los que hacía referencia hoy en la mañanera, que pareciera que quieren que ganen las empresas privadas, que ganen los intereses extranjeros sobre México, no son traidores a la patria también, querida Renata Turret. Claro, bueno, ya estoy de regreso, qué gusto estar por acá otra vez. Por supuesto, yo lo que mientras me preparaba para el programa pensaba varias cosas, ¿no? La primera, un poco entender el argumento que hace Estados Unidos y entender que no sorprende, ¿no? Porque ellos están defendiendo los intereses económicos. Recordar que Estados Unidos, pues es un país que se ha ido mucho a la derecha y defiende digo, vaya, son los promotores del neoliberalismo número uno y del libre mercado, y es válido, ¿no? Cada quien, ahora sí que así como pedimos que se respete nuestra soberanía, pues nosotros respetamos lo que ellos y su gobierno defienden, es totalmente válido. Entonces, a mí eso no me sorprende. Me parece un poco hipócrita pues, dos de los argumentos que hacen. El primero es que dicen que es la protección a las empresas y al libre mercado, pero bueno, pues ignoran o no dicen que esto es a costas de los recursos naturales y las finanzas públicas de México, ¿no? Y digo, ni siquiera es como que las inversiones privadas hayan sido, wow, qué magníficas como nos habían prometido los del Pacto por México en la reforma energética de Peña Nieto. En realidad, solamente se ha llegado al 0.7% de lo que nos prometieron que se iban a invertir. Entonces, tampoco es como que ese mundo de wow, el mercado libre va a venir a cambiar toda la economía energética, pues es falso. O sea, tampoco es como que llegó tantísimo dinero. El segundo argumento que ellos hacen es las energías limpias, ¿no? Que esto no, impide que florezcan las energías limpias. Bueno, esto sí es falso, ¿no? Esto, más allá de ser un argumento, pues es totalmente hipócrita, porque en realidad es que la CFE en México es quien es el productor más grande de energías limpias. Pues la CFE provee el 55% de las energías limpias que abastecen hoy a nuestro país. No solo eso, Estados Unidos, además de todo, pues produce 76 veces más el dióxido de carbono que nosotros producimos en México, y pues como todos sabemos es el segundo lugar en emitir gases de efecto invernadero. O sea, Estados Unidos es uno de los países que más contamina el mundo y es el causante de o parte fundamental de cómo se explica el cambio climático. Entonces, pues venirnos a decir a nosotros que por nuestra culpa no se está pudiendo avanzar en las energías limpias, pues es un poco hipócrita.
Sin embargo, repito, es obvio que Estados Unidos está defendiendo a sus empresas y su ideología, y eso pues hay que entenderlo de esa forma, y es válido desde el punto de vista político. Lo que sí me sorprende a mí, y bueno, me deberían de llamar aquí ingenua en este hermoso espacio, pues es la postura entreguista de la oposición. Yo me pregunto si alguna vez hemos visto a la oposición defender el interés nacional como defienden a Iberdrola o ahora a las empresas gringas. De verdad, yo nunca he visto tanta pasión y tantos medios organizados y tanta, ya me los imagino a todos haciendo los argumentarios y poniéndose de acuerdo para sacar a decir el mismo discurso en medios de comunicación, en redes sociales, para defender a empresas extranjeras, ¿no? Esto pues habla muchísimo de a quién defienden y cómo se comporta la oposición, y por supuesto lo vemos no solamente en cómo se comportan ante este tipo de eventos y dónde se posicionan políticamente en estos eventos, sino lo vimos con lo que hicieron cuando tuvieron en sus manos el país, lo entregaron. Hay que recordar lo que hicieron con las mineras, por favor, es que entregaron el país completo. Entonces, bueno, no me debería sorprender, sin embargo, de pronto sí me sorprende. Eh, por último, a mí nada más para cerrar, me gustaría decir que hay una deshonestidad tremenda por parte de los comunicadores de la oposición en reportar, en explicar qué es lo que está sucediendo en realidad, y que creo que afortunadamente existen las mañaneras para poder aclarar que este tema, este mecanismo que se está usando por parte del gobierno de Estados Unidos, pues es común, es parte del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, es uno más, esto ha pasado en otras ocasiones, es una exageración y una descontextualización decir que Estados Unidos está usándolo porque México es un fracaso en materia energética. Es falso, este mecanismo se ha usado varias veces, aquí tenía yo apuntado, se ha usado de todos lados, ¿no? De Estados Unidos a Canadá, de Canadá a Estados Unidos y a México, de México y Canadá hacia Estados Unidos en conjunto, entonces es algo que se ha usado varias veces. Y bueno, esto para decir que esto enmarca esta narrativa que hace la oposición de fracaso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y que muestra de esto es que están usando este mecanismo. Bueno, es falso porque, repito, este mecanismo se ha usado entre países de uno a otro y del otro al uno. Y que nuevamente recordarle a la gente que la oposición es esta misma oposición que hoy dice que esto es una muestra de cómo la relación entre Biden y AMLO está en el piso, pues recordar que es la misma oposición que en su momento auguraron un fracaso en la relación Trump-AMLO, luego en la relación AMLO-Biden, que porque no lo felicitó a tiempo, y después que porque también, ahora sí ya van a ver, sí va a fracasar porque AMLO no fue a la Cumbre de las Américas, y bueno, nada de esto ha sucedido. Entonces, como dice el presidente, es un mecanismo legal que se ha usado varias veces y sirve para resolver conflictos ideológicos, políticos, técnicos que tenemos como países, y que es válido, y que qué bueno que existe ese mecanismo para que se resuelva, no tengo duda que así será. En este sentido, pues nuevamente, como en el tema de la reforma eléctrica, que al final no se aprueba, pues exhibidos de qué lado están, ¿no? Ayer veía y le proyectaba a la audiencia de Sin Censura a una Xóchitl Gálvez que se quejaba literalmente de que se estuviera rescatando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y decía yo, ¿qué no se darán cuenta panistas como Xóchitl Gálvez que se están poniendo en contra del rescate de las dos principales empresas de todos los mexicanos y las mexicanas? Pues no, parece que no se dan cuenta, o a lo mejor los intereses extranjeros de las empresas privadas pues son más jugosos, porque bien diríamos, ¿no? Que lo que no luce honesto o lo que no suena honesto suena metálico, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, es entendible la reacción de la oposición y la reacción de la mayoría de los medios de comunicación, porque la cuestión de la soberanía energética pues es una de los elementos que ha reivindicado la izquierda en México, y especialmente que ha reivindicado la izquierda nacionalista que representa Andrés Manuel López Obrador desde siempre, ¿no? Es decir, no es algo
nuevo, no es algo que haya estado oculto. Siempre ha habido esta defensa por los recursos petroleros, por la energía, por ser soberanos, por no permitir la explotación y el saqueo de estas empresas transnacionales que han querido adueñarse, y por buscar en la historia mexicana, en los hechos de Lázaro Cárdenas, en la nacionalización de la industria eléctrica, pues elementos que nos permitan mantener esa soberanía energética. Entonces, las tensiones con la oposición, con esta oposición entreguista que durante muchísimos años trató de desmantelar primero y después entregar a las empresas extranjeras nuestras riquezas energéticas, pues iban a reaccionar de esta forma. También ha habido una tensión. Yo creo que hay que señalar que el manejo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en este tema con Estados Unidos, pues ha sido un manejo verdaderamente muy, muy interesante, y muy, muy claro, porque las quejas se han dado después de que hubo ya una reforma eléctrica, de que hubo otra reforma que, que se que se rechazó, pero que estuvo ahí, que estuvo el debate, y además que hubo una nacionalización del litio y bueno, todo lo que ha resultado y todo el discurso de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, que haya esta consulta que van a hacer los Estados Unidos y Canadá, que además no es ni la primera que se ha hecho, pues me parece que demuestra un gran manejo por parte de Andrés Manuel en este tema energético. Y la andanada de los medios es verdaderamente impresionante. O sea, hoy, por ejemplo, hay un artículo de Ricardo Rafael en Milenio, donde dice que México es gandalla con Estados Unidos por la cuestión de las energías, ¿no? Que México se ha agandallado la cuestión de la energía. O sea, es como inconcebible que haya este tipo de análisis donde parecería que ahora las víctimas son las pobres empresas transnacionales que actúan de buena fe en territorio mexicano, y que cómo es posible que las multemos, y que cómo es posible que las tratemos las tratemos mal, y cómo es posible que se apliquen leyes a esas pobres empresas que actúan de buena fe en beneficio prácticamente de nuestro país, ¿no? O sea, me parece inconcebible. Y si uno revisa hoy, por ejemplo, todas las portadas de la prensa nacional, pues parece ser que están súper emocionadas porque Estados Unidos y Canadá van a sacar bronca, a crear conflictos con México, y el cartón, por ejemplo, hoy de Calderón en Reforma, ¿no? Donde se ve un mono de Estados Unidos y un mono de Canadá, así como muy fuertes, y a un mexicano chiquito y más chiquito, Andrés Manuel López Obrador, diciendo ¡ay, ay, 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 ay! Sobre lo de Chicoche, ¿no? Burlándose. O sea, es inconcebible que esta prensa esté emocionadísima por esta consulta, que además es una tergiversación de la información, pero que evidencia la forma entreguista que nos gobernó durante los últimos años, esta política entreguista, y que ahora es bizarro ver a esta prensa, ¿no? Completamente entreguista, completamente abonando a la desinformación y a la falta de un análisis crítico, ¿no? Entonces, sí me parece que esto más que nada ha evidenciado claramente los dos proyectos de país que existen, que es el proyecto nacionalista de Andrés Manuel López Obrador, donde se dice nosotros en México, y hoy lo repitió, vamos a decidir la política y nosotros decidimos qué hacemos con nuestras riquezas energéticas, y la otra política de hincarnos hacia el extranjero y decir, no, vengan a robarnos toda nuestra riqueza energética, que nosotros estamos aquí para entregárselas, ¿no? Entonces, sí me parece patético, pues en términos generales, la forma en cómo se ha comportado la oposición y los medios de comunicación, pero también es entendible porque pues esa ha sido su postura, y esa es la política y el proyecto de nación, entre comillas, que ha representado y que representan, y que es lo que quieren ahora, digamos, presentar como la opción para Morena y para el proyecto nacional de Andrés Manuel. Para cerrar, si me permite, por ahí también podemos meter el tema de Aristegui, que volvió a ser señalada en la mañanera. Creo yo que como parte de estos esfuerzos, ojo, que tanto critica el presidente
Andrés Manuel López Obrador, no sé si ustedes lo vieron así, de vincular a Carmen Aristegui y su cobertura a grupos calderonistas, sobre todo cuando hace referencia a Sarucana, a todos estos personajes molestos con su gobierno porque se han afectado los intereses que precisamente estos defienden, como Sarucán. Lo recuerdo el caso porque hace referencia continua el presidente al ex embajador de México en Washington en tiempos de Calderón. Y les pongo estos dichos de la mañanera para preguntarles su opinión de la mañanera y cómo terminó la mañanera hoy, porque también hay que señalar, querida Renata, querido Jorge, ya veía Jorge que lo que publicabas en Twitter de que una periodista, en este caso Reina Aide, pide respeto a la libertad de expresión y luego calla, literalmente despuesito de decirlo, a Hans Salazar con un cállate palero, ¿no? Que me parece ofensivo, porque si le decimos nosotros, ya cállate chayotera, no, pues se arma el merequete. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres, mi querida Renata, mi querido Jorge? Pero para cerrar su opinión sobre esto, y porque ya están en espacios como el Financiero tomando esta posibilidad de que las mañaneras no solamente sean de lunes a viernes, sino sábado y domingo, algo que soltó el presidente antes de retirarse ahí del podium y ya le puso los pelos de punta a más de uno. Renata Turrent, escucho tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones. Imagínense a latinos que ya tengamos mañaneras, sábados y domingos, ya no van a poder sacar sus reportajes fallidos los viernes, o bueno, sí lo van a sacar, pero ya va a haber espacio de réplica. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que lo primero, claramente en México tenemos un problema de violencia en contra de los periodistas. Muchos de ustedes en este espacio han vivido violencia, amenazas por ejercer su profesión, y eso es algo que siempre se debe reconocer, independientemente de nuestra simpatía, ¿no? Eso no significa que no se esté trabajando, que haya propuestas interesantes, pero de que hay un camino por recorrer para proteger a los periodistas, eso es algo innegable y que creo que no le sirve a nadie negarlo, y es parte de una demanda, de una demanda colectiva de los periodistas que se debe escuchar, atender con respeto. Ahora, de eso a pensar que criticar a comunicadores poderosísimos como Loret de Mola o como Aristegui tenga algo que ver con la estigmatización de los periodistas de a pie, es una total tergiversación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ni Loret de Mola ni Aristegui son periodistas independientes de a pie. Tienen muchísimo poder. Aristegui tiene una carrera propia, muy seria. No sé sinceramente qué es lo que le pasó. A mí en realidad me pesa ver la postura política que está tomando, porque ojo, todos los comunicadores, todos los periodistas tienen una postura política y es válida. Lo que no es válido es salir a decir que no, nosotros somos así como lo que hablábamos un poco ahorita sobre las leyes y los organismos autónomos, como si fueran inmunes a tener una postura política. No, sí se tiene y es válido tenerla, el chiste es ser honestos en dónde nos paramos. Y a mí lo que me sucede con Aristegui es que me cuestiono por qué ella, la marca que ha sabido construir es yo critico al poder, ¿no? Independientemente de quién sea, ahí estuvo lo de la Casa Blanca con Peña Nieto y ahora lo tenemos, estoy criticando al presidente incluso con reportajes que no pasarían ni siquiera el primer semestre de periodismo, con tal de criticar. Y yo me cuestiono por qué, si ella cuestiona al poder, por qué nunca ha cuestionado al poder económico, ¿no? ¿Dónde están las investigaciones, por ejemplo, de Claudio X González? ¿Dónde están las investigaciones de Alito Moreno, ¿no? Todas esas casos. O sea, yo no entiendo como por qué
se cierra a criticar a un poder, en este caso Andrés Manuel López Obrador, incluso, repito, con información falsa, tergiversada, o que periodísticamente no tiene ningún valor, como lo fue lo de la chocolatería Rocío o lo de la casa de Houston, ¿no? Entonces, decir, repito, que estos dos grupos que se engloban dentro del periodismo mexicano, los grandísimos comunicadores que son poderes incluso políticos, ¿no? Flores de Mola, Ciro Gómez Leiva, o sea, esa gente representa, tiene poder político en nuestro país mediante el poder mediático y el poder económico, pero tienen poder político, cosa que no tienen los compañeros periodistas que están a pie y que sí ponen en riesgo su vida, como muchos de los colaboradores y como mi querido Vicente. Entonces, hacer eso, meter a todos, a los periodistas de a pie y a los Loret de Molas en la misma canasta, le hace daño a la lucha por la protección de los derechos de los periodistas, porque no nos deja diferenciar, y eso es muy grave. Y yo nada más cierro diciendo dos cosas. La primera es que me parece inaceptable la manera en la que la reportera Reina le gritó, insultó, justamente como dices, después de haber dicho que no se respetaba la libertad de expresión, y de repente voltea y le grita al compañero Hans. Bueno, ¿cómo pides ese respeto si se está viendo cómo te comportas, ¿no? Y número dos, y más importante, con lo que a mí me gustaría cerrar, es recordándole a la gente la mañanera de ayer. Ayer un reportero llega en lágrimas, es una escena muy fuerte, diciendo que su hija se acaba de tener que ir del país, que él lo único que quiere es recuperar su tranquilidad y saber quiénes son los responsables de esas amenazas. Y el presidente le instruye a la secretaria de Seguridad que se quede con él a resolverlo, que no va a estar solo, que tienen el apoyo total del gobierno, ¿no? Entonces, no se puede hacer un análisis como hace la oposición, sacando de contexto un pedazo u otro y creyendo lo que dice esta reportera, que pues tiene todo el derecho de quejarse, de decir sus opiniones, se le escuchó, habló como 6 minutos de corrido, pero que eso no constituye la totalidad de y lo complejo que es la situación de los y las periodistas en nuestro país. Pues creo que ha sido contundente lo que has mencionado, querida Renata. Jorge Gómez, tus tweets, y también durísimos, sobre esta mañanera, sobre lo que se dijo en la mañanera y sobre todo esto que pongo sobre la mesa, Jorge, para cerrar. Sí, digo, a mí sí me molesta, perdón, mis perros. No, así pasa, sí mi querido Jorge Gómez Naredo. Mientras pasa precisamente la ambulancia o la bombera, no sé qué sea, yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están comentando en el chat. Yo nada más les pido un poquito de conciencia. Si no somos iguales, evitemos los ataques sin sentido, las ofensas sin sentido. Puede ser que no estemos de acuerdo con Reina Aide, pero no por eso vamos a abrir la puerta a lo que ella ya abrió la puerta, al llamar palero a Hans Salazar. Hay que bajarle 2 rayitas. El presidente creo que en ese sentido no necesita de nuestra ayuda para ser claro y ser contundente, y hoy creo que fue claro y contundente. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ahora sí. Sí, fíjate que a mí sí un poco, pues, me molesta, pero me parece como muy, muy poco ético el argumento de Reina Aide Ramírez, porque ella incluso creo que tiene, en todo su derecho, por cierto, tiene una demanda o un amparo o alguna cosa, no recuerdo exactamente digamos, el elemento jurídico que presentó, porque ella se siente agraviada, porque dice que la censuran y que violan su derecho a la libertad de expresión, y lo repitió hoy, por ejemplo, en la mañanera. Y me parece que eso es, pues, olvidar lo que hemos vivido en este país en los últimos años. Es decir, el ejercicio de las conferencias de prensa matutinas, de las mañaneras, es un ejercicio verdaderamente inédito
en todo el mundo. Es decir, un presidente que todos los días, 2, 3 horas, se pone enfrente de reporteros, de medios de comunicación, para que le hagan cualquier tipo de pregunta en una completa libertad, para hacer cualquier tipo de cuestionamiento, cualquier tipo de cuestionamiento. Me parece un hecho inédito, me parece que dimos un salto cualitativo gigante de tener presidentes que nunca salían a los medios de comunicación y que cuando salían lo hacían pues con estos grandes como machuchones de la comunicación, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, en Palacio Nacional, con preguntas completamente ya hechas, ya arregladas, con temas que estaban vetados, y pasar a este ejercicio democrático y que Reina Aide lo minusvalore y lo ataque de esa forma, diciendo que es un juego, que es un show, que hay puros paleros, cuando en realidad muchísimos reporteros, muchísimos medios de comunicación han hecho el vacío. O sea, yo no he visto a López Dóriga, yo no he visto a Ciro Gómez Leiva, yo no he visto a Carlos Loret de Mola, yo no he visto a Carmen Aristegui ir a la mañanera y preguntar, y tienen todo el derecho, y si fueran seguramente los pondrían en una primera, segunda fila y les darían la palabra, pero no han hecho porque le han hecho el vacío. Y entonces que venga Reina Aide y diga, no, es que hay censura. O sea, hablar de censura en un ejercicio como la mañanera, o sea, me parece una de las cosas que es como inconcebible. O sea, en prácticamente en ningún país el presidente todos los días se pone enfrente de los medios de comunicación y deja que todos hablen, y deja que todos digan, y les da el derecho, como fue hoy el caso, que se esperó, y le dijo, ¿ya terminaste? No he terminado y tal cosa. Y que todavía acuse que hay censura me parece un acto pues que no va con la realidad y que tergiversa este ejercicio, que me parece es uno de los ejercicios más lindos, y además que genera debate, genera opinión. Me parece que sí, por supuesto que hay excesos, y además hay excesos misóginos en contra de la reportera, y hay excesos de gente que me parece que la ataca, no por lo que dice, sino por otras cosas que sí son excesos y que no deberían de ser. Pero sí me parece que es un acto de debate, que es un acto pues algo muy importante que está sucediendo y que crea la conciencia de la población hacia todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces sí me parece muy injusto que venga la reportera, que tiene la oportunidad de preguntarle al presidente lo que quiera, y que diga que hay censura, ¿no?, en su contra. Eso sí me parece inconcebible. Y tú bien sabes, Vicente, porque conoces el ejercicio, porque hoy estuviste, porque has preguntado, porque también te ha tocado que no preguntes, sabes que este ejercicio es algo verdaderamente inédito, y sí es muy injusto que se le trate así, y que quieran pues ser la noticia, ¿no? Ser el show, ser yo digo las cosas importantes, lo que interesa al pueblo, y los demás reporteros son unos paleros y no hacen bien su trabajo. Sí me parece que es una forma de mirar a compañeros, que es una forma de ser muy injusta con los que están ahí, y pues hay muchísimas opiniones, hay muchísimas divergencias, hay muchísimos reporteros que tienen diferencias, y no por eso se les va a minusvalorar y se les va a agredir de esa forma. Entonces, sí me parece que pues se equivoca la reportera, tiene el derecho a hacerlo, lo hizo, pero sí no puede, me parece que es completamente injusto y es un despropósito que llame y que asuma que hay censura y que se le viola su derecho a la libertad de expresión porque no le dan la palabra todos los días en la mañanera. Pues a lo que venga, mi querido Jorge Gómez Naredo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Jorge?
Sí, pues bueno, estamos ya próximos, estamos ya terminando, ya prácticamente tenemos el nuevo número de Regeneración, del cual Renata tiene un artículo ahí. Yo creo que ya la próxima semana va a estar en imprenta y pronto se va a estar distribuyendo. Colaboro en revista Polemón, es polemón.mx, revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter, y a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y también, y aprovechando porque me acordé de Renata, estamos en la barra de opinión de Capital 21, se estrenó esta semana, Renata ayer estrenó ¿cómo se llama? Su programa El Aquelarre, y el lunes estrenamos nosotros un programa que tenemos, donde participo, que se llama Aunque usted no lo vea, y bueno, pues ahí también nos miramos. Claro que sí, gracias Jorge. Querida Renata, te agradezco que hayas llegado a la cita, que hayas cumplido con Renatititititita, que hayas cumplido con Vicentitititito y que hayas cumplido también con la audiencia de Sin Censura. No sé cómo le haces, mujer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a todas tus trincheras, querida Renata? Muchas gracias, querido Vicente. Bueno, a mí me encuentran en @rturrent, en Twitter y en Instagram, en Capital 21, como ya decía mi querido Jorge, los miércoles a las 10 de la noche, que acabamos de empezar esta semana. Que por cierto, aprovecho, voy a invitar a Jorge la otra semana a la Aquelarre, a ver si me acepta la invitación. Ahorita le escribo, pero ya lo comprometo acá. Y para que lo vean, y en Regeneración, como ya decía, que también colaboramos allá, y bueno, en este hermoso espacio todos los jueves, así que nos vemos la semana que entra. Pues les mando un abrazo a los dos, muchas gracias por conectarse a Sin Censura. Renata Turrent, Jorge Gómez Naredo, hablando sin pelos en la lengua.